Pues vamos a continuar la programación de esta tarde, viernes 22 de mayo. Como os comentaba cuando dábamos la bienvenida, el Festival Lloret Negra es un festival de mirar al mundo, de preguntarnos, de cuestionarnos. Es un festival de sinergias, es un festival de proximidad y es un festival, sobre todo, como digo yo, de valor humano. Traspasamos las palabras para conocer detrás de lo que se esconde en cada obra literaria, en cada frase, en cada capítulo. Y hoy vamos a descubrir con los 4 invitados que nos acompañan el arte de narrar. Hemos reunido en esta tarde especial 4 voces muy distintas, personales, 4 voces, cada una con su propia identidad y capaces de demostrar que la literatura no solo se escribe, la literatura se vive, se siente, se transforma de una forma especial de cómo miramos el mundo, porque como decía hace un momento, en nuestro poder, en nuestras manos, tenemos el poder de proteger la cultura, en nuestro corazón el sentimiento de amarla. Y en estos mundos que estamos con tantas velocidades, con tanto estrés, con tanta... madre mía, que parece que el tiempo se nos va de las manos, estos momentos, esta tarde mismo de estar aquí y poder aprender, poder enriquecernos, es el valor de la vida. Y más allá de lo que hoy se escriba aquí y del programa, más allá, quedará todo lo que nuestros invitados nos ofrecen, nos regalan. Porque tenerlos hoy aquí es un regalo, como todos los invitados que nos acompañan. El hecho de que vuestro tiempo nos lo regaléis es el mejor regalo que puede tener el festival. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Carmen Posadas. Hablar de Carmen es hablar de una de las voces narradoras en lengua española más potente que tenemos. Novelista, ensayista y autora de sus novelas que se han traducido a muchísimos idiomas. Ha sabido construir un universo pleno, personal, íntimo, elegante y además inteligente y, como decía hace un momento, profundamente humano. Porque este festival queremos la esencia detrás de lo que tenemos en cada portada y en cada sinopsis. Ganadora del Premio Planeta, Premio Camilo José Cela, bueno, podríamos estar aquí toda la tarde. Premio de la Cultura de la Comunidad de Madrid, además hay una calle que además tiene su nombre, que no os voy a decir cuál, pero quiero que vayáis y la descubráis. O sea que desde aquí además os animo a que viajéis a Madrid. Ella tiene una escritura sensible, tiene una extraordinaria capacidad de explorar las luces y las sombras, un amante de la observación, como todos los escritores, pero al final cada uno de nosotros nos llevamos un pedacito de lo que queremos. Marta Robles. Marta Robles ha hecho de la palabra una herramienta de emoción, de análisis, de verdad. Periodista de referencia, pero más allá, escritora de mirada incisiva. Ha desarrollado una trayectoria en un montón brillante, en un montón de medios de comunicación. También, bueno, podríamos extendernos toda la tarde. Ganadora del Premio Fernando Lara, Antena Plata, Antena de Oro, Premio Nacional de Periodismo Condado de Noreña. Bueno, es que esto sería, bueno, como decimos, bueno, Wikipedia, y ahí podéis consultar tranquilamente. Sus novelas destacan por su inteligencia, su pulso contemporáneo y su capacidad para retratar las complejidades morales de nuestro tiempo y sobre todo de memoria. Tan importante esa memoria, porque, como os digo yo siempre, la memoria es muy frágil y el olvido muy poderoso. Y cuando se olvida, se repite. Por eso es tan importante esta pluma consagrada que nos ofrezca esa memoria. Vanessa Monfort, Vanessa, ¿qué os voy a decir? Bueno, es
un amor de persona, además, como Marta y como Carmen. Ella representa la fuerza de las historias contadas también desde la emoción, la memoria y sobre todo ella además esa pasión por las artes escénicas que se nota en esa pincelada de su voz que se esconde detrás. Novelista, dramaturga y, bueno, como os digo yo también, Wikipedia. Premio Ateneo Joven de Sevilla, Premio Nacional Cultura Viva al Autor, Premio Ciudad de Zaragoza, bueno, en fin, lo que os digo. Allí te podéis conocerla desde, pues eso, desde su reconocimiento. Hoy la vamos a conocer desde la persona. Su obra está exactamente entre un punto de inflexión entre la literatura y el teatro y, como digo yo, pues eso, en esa voz de esa profundidad humana, ahí querer rasgar, ahí querer buscar. Ha convertido cada obra en una mirada más allá de lo que leemos, de que traspase el corazón y el alma. Y bueno, Ulises, madre mía, cómo nos conocimos. Uf, fíjate, de cuando nos conocimos, fíjate. Bueno, lo que es capaz de lo que se puede llegar a hacer caminando juntos en la misma dirección. Es el poder absoluto de lo que tenemos y que muchas veces no somos capaces de imaginar lo que podemos hacer en una senda. O sea, madre mía, no digo yo que nos den el poder de la política, tú, que arreglamos el mundo en un momento. Él utiliza la narrativa como una exploración valiente de realidad y de emociones contemporáneas. Tiene una voz intensa, comprometida. Desde aquí no puedo dejar de perder la oportunidad que en el año, aparte de todos los premios, aparte de ser miembro de un montón ser miembro y vicepresidente de la Academia Xacobea, está adscrita a la Junta de Galicia, miembro comité organizador científico del primer Congreso Mundial de la Academia Xacobea, Wikipedia, seguimos al Wikipedia. Fue, cómo no, en el 2023, premio Violet Negra con su novela La Dama del Norte, que la verdad, bueno, para mí fue una sorpresa, porque como digo yo, nunca sé, o como tú dices, siempre sabes, Angeli. Bueno, pues como os comentaba, cuatro personalidades, 4 historias de entender la literatura y sobre todo 4 pasiones en este tiempo tan difícil, porque la literatura no solo son sombras, es esperanza. Vamos a descubrir las personas. Mira, Marta ya se está poniendo así como más cómoda. Vamos a ver, vamos a hacer la primera pregunta. Carmen, ¿empiezo por ti? Vamos a ello. ¿En qué momento fue ese chip que vistes que realmente, aparte de escribir, claro que te gusta escribir, se convierte en esa necesidad, en ese beber continuo, en esa observación del ser humano, en ese volcar, en ese plasmar, en esa riqueza que nos has ofrecido, que tenemos, vamos, que cualquiera luego, ahí tenemos los libros que os los dedicará. ¿Qué ocurre ahí con esa mujer que se esconde detrás? ¿Qué ocurre? Bueno, primero, buenas tardes a todos, es un placer estar aquí. He oído hablar muchísimo de este festival y por fin lo he conseguido, además en compañía de grandes amigos, así que es un doble placer. Para contestar esta pregunta tengo que decir algo que Marta me va a criticar. ¡Oh! Bueno, de eso se trata, eso quiero yo. Porque siempre dice que cuento la misma película, pero claro, es que en mi vida no tengo más remedio que contarla porque es mi experiencia. Entonces, yo le debo todo a mis defectos, no le debo nada a mis virtudes, pero en mis defectos le debo muchas cosas. Voy a empezar por lo menos importante. Por ejemplo, yo soy la persona más haragana del mundo. Yo por mí no haría absolutamente nada más que estar tumbada bajo un árbol, a ser posible con un gin tonic y un libro. Ese es mi plan favorito. Pero como odio este defecto mío, y además lo he visto en personas allegadas y sé que puede ser una catástrofe, sobreactúo y hago muchísimas cosas. Entonces cuando veo la cantidad de libros que he escrito, digo, ¿pero verdad que soy yo? ¿Yo he escrito 40 libros? Sí, pero es todo para superar este horrible defecto que tengo. Ese es uno de los defectos que me ha ayudado mucho en la vida. Y otro defecto que me ha ayudado mucho en la vida, que es el que me critica Marta, es que yo he sido siempre una persona o sea, patéticamente tímida. Es que cuando la gente la mira se tira encima de la Coca-Cola y tartamudea. O sea, lo mío es muy patético. Además,
todo esto venía empeorado por mi situación personal. Entonces, Marta, no te rías. Marta, te voy a pasar después el micro. Me paso el micrófono y no digo nada. No. Por eso os he comentado que vamos a descubrir las personas, porque ese es el valor. Bueno, por favor, Carmen. Como te rías, me voy. Bueno, como veis hay una gran amistad y al final de eso se trata, ¿no? De encontrarse a momentos como este. Bueno, por favor. No te rías, que es peor. Bueno, luego te tengo que contar porque te ríes. Porque todo lo que digo es verdad. Bueno, a ver, ¿dónde estaba? Ah, sí, esta niña patética que digo. Además, tenía la mala suerte de que yo era así una familia de guapos y yo era muy fea, hasta unos puntos lamentables. O sea, yo nací, ¿no? ¿Tú vas a reír tú también, Ulises? Oye, no, si os reís todos así, de verdad que me voy. Tan fea, que cuando nací pesé 5 kilos, tenía pelos negros en las orejas y en el nido me llamaban la madre superiora. Eso no era era la madre superiora, es la pura verdad. Se lo puedo preguntar a mi madre. Eso se está brillando de risa. Vanessa, yo confiaba que tú no te reirías. Qué horror. Bueno. ¿Y entonces qué ocurrió? No quiero contar nada más. No, bueno, es para contar por qué mis defectos me han ayudado tanto. Entonces ya era esa niña tan tímida y además, ¿no te rías otra vez? Bueno, iba con mis hermanas, las tres íbamos vestidas iguales por la calle y la gente se paraba y decía: ¿qué ojos tan divinos tiene Mercedes? ¿Qué pelo maravilloso tiene Dolores? Después venía un pequeño silencio y decían: la mayor es muy alta. O sea, yo que era feísima. Y entonces a eso le debo mi carrera, porque si no hubiera sido esa niña tan acomplejada y tan fea, no hubiera escrito un largo y lacrimógeno diario, que es el comienzo de mi vocación. Y así empezó todo. Así empezó la historia. Marta, por favor, te tocó. Y no te rías porque me has hecho saltar las lágrimas a mí también solo de veros reír. Yo sé que en este caso escribiste mucho antes. Tú llevas escrito, hablábamos antes a Petit Comité. Yo he escrito... A ver, ¿qué ocurrió aquí? A ver, para empezar, yo me río solamente por pura complicidad, porque Carmen y yo nos conocemos. Lo primero, muchísimas gracias por recibirnos aquí, estamos encantados, gracias de estar una vez más en el es un enorme placer para nosotros estar aquí y gracias. Y me río por pura complicidad, porque Carmen y yo nos conocemos hace muchos años. Yo a Carmen la conocí primero cuando era plumilla y a Carmen era como la bella dama de la cultura... del pelotazo, ¿te acuerdas? Porque era en aquella época. Y entonces, bueno, justo yo te conocí cuando publicaste tu primera novela, que era 5 moscas azules. Y entonces, recuerdo que ya ahí tuvimos buen rollo, pero un poco más adelante, a través de una amiga, nos conocimos y nos hicimos súper amigas. Estamos hablando de hace 28 años, cuidado. No, Miguel tiene 22. Nos conocimos hace 28 años, cuando yo empecé a salir con Luis, más o menos. Bueno, el caso es que es muy curioso porque nosotras somos absolutamente diferentes, pero patéticamente iguales en unas cosas. Es más, yo he presumido como Carmen siempre de haber sido la fea de la familia, que siempre me había marcado horrorosamente ese detalle y todos los complejos que eso... nos había llevado a donde nos había llevado. De hecho, yo escribí un libro que se llama Haz lo que temas, que es un libro sobre la inseguridad, en la que luego recogía los testimonios de distintos amigos, entre ellos Carmen, y Carmen decía que ella era, como la canción de Serrat, como un pequeño gorrión que al final se iba poniendo muy pequeñitas metas y tal, porque en realidad Carmen, como yo, siempre pensaba que todo le iba a salir mal, todo va a salir mal, lo voy a hacer fatal, a que lo hace mejor, y tal. Entonces, cuando empezamos a hablar las dos, nos resolvió mucho el hecho de que la una a la otra creyera en esas cosas que nos habían pasado, porque no se lo creía nadie, porque en ese momento ya éramos monillas, entonces habíamos mejorado. Y entonces, pues a partir de ahí empezamos como todo
nuestro camino en común. Lo que pasa es que Carmen dice que no es nada social, pero es que yo no he visto persona que sepa estar mejor en sociedad. O sea, yo no he visto a nadie que esté en una cena y sepa estar la media hora correspondiente a este lado, la otra media a este, que no digan los don'ts, que es lo que decían los británicos, no se puede hablar de sexo, de religión y que era lo otro, y política. Y ella impecable, que esté siempre perfecta en todos sitios. Dice que es una lagana, pero en efecto trabaja sin parar. Entonces, por eso me río cuando me dice, ay, no, es que lo paso fatal. Y digo, ¿cómo que lo pasas fatal? Si es que no has entrado ni un solo día de la semana. Ya has estado en 28 sábados. Bueno, no, perdón, bueno. Bueno, y otra de las cosas que nos gusta tanto a ella como a mí es que nos divierte mucho más hablar de nosotros, contar y tal, que hablar de nosotros mismos. Pero bueno, voy a hablar de mí misma y voy a decir que la primera vez que yo escribí algo tenía 5 años y escribí un verso. Yo escribo poesía, leo poesía desde que era pequeña y en eso he evangelizado aquí a mi sister, que no le gustaba nada y ahora ya le gusta, pero a mí yo no puedo pasarse en la poesía y leo poesía todos los días. Pero cuando tenía 5 años escribí un verso, era que tengo 100.000 rosas que regalarte a ti porque te quiero tanto como un jazmín. Que será una porquería, pero tenía 5 años, tenía 5 años. Y a partir de ese momento la poesía siempre ha formado parte de mi vida. Y desde que empecé a leer más seriamente, que es cuando conocí a unos pequeños detectives de una escritora británica llamada Enid Blyton, ya os acabo de confesar mi edad, pues desde que conocí a esos pequeños detectives ya me empezó, no solamente me gustaba leer, sino que ya pensaba que quería escribir. En esa época había muchos detectives, no solamente eran los 5, los 7, después estaba investigadora, los 3 investigadores, y yo me los comía como todos los niños lectores de mi tiempo, hasta que descubrí a Edgar Allan Poe. Entonces, en esa época, en el colegio, a mí siempre me elegían las redacciones para leerlas, y siempre eran redacciones de princesas o de niños con cobertizos y pastel de ruibarbo, pero claro, leía Poe y entonces les clavé a uno un destornillador en el ojo y empezó se llenó de sangre del suelo. Bueno, la redacción aquella hizo que llamaran a mis padres, que dijeran que si tenía algún tipo de problema, las monjas pensando que qué me había pasado, y en ese momento, casi en ese momento, yo empecé a pensar que de mayor quería hacer algo que tuviera que ver con el género negro, que ya empezaba a descubrir a partir de ahí. Yo me presenté a un montón de concursos literarios cuando era jovencita, que muchos de ellos tuve la suerte de ganar. Hubo un momento en mi vida en que leí de una forma desmedida a todo lo que era el género negro, que para mí era lo máximo, porque yo creo que el género negro, que nace en el Chicago de los años 20 contra esa sociedad absolutamente corrupta, y de pronto dibuja ese personaje que a mí me encanta, que es el detective, que es un detective que se enfrenta a todo el mal, que se salta las normas establecidas un poco para sacar del atolladero a los más desfavorecidos. Tiene ese carácter justiciero que yo tengo y que también tiene el Quijote, que de alguna manera es capaz de enfrentarse con los gigantes, por muy molinos que sean, ¿no? Y realmente yo en ese momento ya pensé que algún día escribiría, así que la escritura ha estado en mi pensamiento, en mi alma y como necesidad de vida desde que era niña. Yo también tenía un diario, pero me lo abrió mi hermana. ¿Lo puedes creer? Me lo abrió mi hermana con 12 años. Perdonable. Y entonces desde ese momento, desde ese momento se abrió, vamos, como el mar rojo, así, más o menos, pues así hay una distancia entre mi hermana y yo desde entonces. Y bueno, yo creo que ya con esto... Bueno, pues buenas tardes. Bueno, a mí me llamaban zanahoria en el colegio, pero no empecé a escribir por eso. No tiene nada que ver con mi vocación. No pasaba desapercibido. Pero bueno, el caso es que no empecé a escribir por eso, ya en serio. Bueno, buenas tardes y enhorabuena, porque es que son 9 años, me has dicho, esto ya no es suerte, esto ya tiene la categoría de milagro, y el milagro lo hace este público también para mantener vivo un festival, a mí me parecéis héroes.
Dicho esto, yo empecé, todas las perversiones aparecen muy pronto en la vida, y la literatura es una, ¿no? Yo a los 5 o 6 años también dije, quiero ser escritora, en una familia pues, donde mi madre era criminóloga y abogada, mi padre cardiólogo, todos amantes de la literatura. El caso es que me planteé ahí delante y dije, quiero ser escritora, nada, que la niña quiere ser escritora. Pero es que además yo cogía y escribía textos que yo pensé que eran novelas, por entregas, como en el siglo XIX, ¿no? Y se lo iba repartiendo a mis vecinos. Entonces iban esperando la siguiente entrega con verdadera pasión, aquello era horrible, claro, imaginaros, yo también, pues eso, me crié pues, con Enid Blyton, con Roald Dahl, ¿no? Pero luego los cosía, hacía varias copias, me entretenía a hacer copias, les hacía portada, contraportada, y se los regalaba pues a mi madre, a mi abuela. O sea, quiero decir que yo me autoeditaba el libro. En mí estaba el mundo editorial, ya. Ya marcaba potencia, ya. Yo ya, o sea, la industria editorial la tenía asumida. Entonces, luego como a los 11 hubo también un punto de giro en el que, bueno, a mí me llevaban mucho al teatro, ¿no? Mis padres eran amantes del teatro y me acuerdo que fui a María Guerrero y vi el Calígula de Camus, que además en aquel momento, además una producción que luego parece que se llevó muchos premios, que estaba protagonizada por Luis Merlo y Pedro Mari Sánchez, y yo vi aquel duelo entre aquellos dos titanes, así sentados uno delante del otro, uno diciendo que era Calígula y por qué había matado a todos y por qué había violado a todas las mujeres de los patricios, y el otro diciendo, bueno, entiende que es que te tenemos que matar, y el otro, no sé, yo lo entiendo porque eres un rival amigo. Y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Y el otro rompiendo un espejo al final, la historia, Calígula. Y yo, claro, salí tan enloquecida de aquello que dije, mamá, vamos a ver. Yo había leído teatro y dije, ¿esto en qué consiste? Y dijo, pues a ver, hay unos actores que dicen un texto, ¿quién escribe ese texto? Pues una persona de dramaturgo, Shakespeare, por ejemplo. Sí, Shakespeare, ¿lo has visto en el colegio? Sí, pues Shakespeare. Dije, pues yo quiero ser dramaturga. Ya llegaron a casa que la niña quiere ser dramaturga. Ahora sí que la hemos liado, ¿no? Bueno, el caso es que no sé cómo sucedió aquello, pero me encontré pues a los 20 años siendo residente del Royal Court Theatre de Londres, donde me fui a formar. Estrené mi primera obra muy prontito. Íbamos comentando por el camino que los dramaturgos somos el país desarrollado, por decirlo de alguna manera, que menos autores ya no nuevos sino vivos estrenan de toda Europa, lo cual es bastante dramático, pero no en el sentido teatral sino en el otro. Entonces casi toda mi generación hemos empezado a estrenar fuera, y sin embargo empecé a publicar mucho antes novela. Me fue bastante más fácil empezar a publicar novela, que son mis dos pasiones. Yo bromeo con esto de que soy Géminis, digo, pues mira, una gemela escribe teatro, la otra gemela escribe novela y se entienden bastante bien. Luego, mi primer momento en el que yo dije, ya, me quiero dedicar a esto, fue, pues sí, en la adolescencia, yo estaba enloquecida con Roald Dahl, ¿no? Y entonces le propuse a la profesora de literatura, inglesa, en ese momento iba a un colegio internacional, tengo la mitad de la familia de por ahí, que escribiéramos una carta de cumpleaños a Roald Dahl, y todos los niños, que éramos 30, escribimos una postal con pues una escena de Charlie, la fábrica de chocolate, o el ascensor de cristal, los cuentos extraordinarios y tal. Y entonces Roald Dahl nos contestó, pero no solamente nos contestó, sino que como dijo la profesora que una niña había sido un poco la que había organizado todo aquello y que quería ser escritora, me mandó, que además lo encontré hace poco, menos mal, porque aquello era una reliquia, una cuarteta dedicada a mí, diciendo, con su ironía fina de siempre, decía, a ver si lo traducir sobre la marcha, era Dear child, far away the sea, o sea, pequeña niña que estás al otro lado del mar, I love the cards you sent to me, las cartas, me encantaron las cartas que nos mandasteis. I am lady, and I think I'm right, una niña pequeña, y creo que estoy en lo cierto, o es lo que siento, is much nicer when she's out of sight. Son mucho más monas cuando están sin aliento. Entonces, fue mi primer contacto con un escritor vivo, que me contestaba y que era real, y que vivía de ello. Y una tía mía lejana, que un día vino a tomar café a casa, cuando me preguntó, lo típico se le dice al niño, ¿no? Vanessa, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y es que nunca quise otra cosa que ser escritora. Todo lo demás han sido satélites, ¿no? Para ser mejor escritora. Y dijo, pues quiero ser escritora. Y me dijo, ay Vanessa, sí, pero de profesión. Y yo, que quiero ser escritora. Pero si es que de eso no se vive, igual hay uno entre 1 millón. Y yo lo recibí como una gran noticia. Dije, ah, entonces se puede. Dije, pues yo voy a ser una entre 1 millón, ¿no?
Bueno, todo esto es para contar que esas pasiones al final son las que te arrastran, ¿no? Y que aparecen a veces, bueno, aparezcan cuando aparezcan, porque mirad el caso de Rowling, aunque ha escrito toda la vida, digamos que cuando se profesionaliza uno es una cosa y la pasión por la literatura es otra, ¿no? Y surge, si uno tiene suerte, bastante temprano. Creo que es una cosa que es bastante curiosa y que nos une de pronto a las tres de algún modo, porque a ti ahora también, pero es que, joder, es que has nombrado a Calígula. Para mí, cuando me piden que recomiende un libro que para mí ha sido especialmente importante, siempre digo que el Calígula de Camus, porque entre otras cosas me lo regaló Mercedes López de Ballesteros, que luego estuvo trabajando, cuando yo tenía, justo cuando cumplí 18 años, estábamos trabajando juntas en una historia, y Mercedes López de Ballesteros luego estuvo trabajando durante toda su vida con Javier Marías, que era íntimo amigo, fue amigo mío también, pero sobre todo súper amigo de Carmen Posadas. Y el Calígula de Camus, yo les he explicado muchas veces a la gente del género negro que de algún modo fue el que me hizo pensar y ser mejor escritora de género negro, no ya solamente escritora, porque el Calígula de Camus empieza, si os acordáis, con la muerte de Drusila. Cuando muere Drusila era la hermana del Cayo Calígula, que era la mujer de la que él estaba rotundamente enamorado. Entonces él tenía más amantes, pero él estaba enamorado de Drusila. Y cuando Drusila muere, él desaparece y luego vuelve. Hasta ese momento, el Cayo Calígula había sido el mejor Cayo de la historia de Roma. Y a partir de la muerte de Drusila es cuando se convierte en ese monstruo. Y además cuando le preguntan, ¿pero qué podemos hacer? ¿Qué es lo que quieres? Dice, yo lo que quiero es la luna. Porque en realidad siempre es un intangible, algo imposible en un mundo cruel que él emula a través de sus acciones. Y ahí es cuando me di cuenta de que todos podemos ser buenos y malos dependiendo de la circunstancia en la que nos pongan y dependiendo del amor y del desamor. Bueno, me toca a mí hablar de cuarta, a ver qué digo yo. Sí, bueno, oye, hola, que estáis aquí muchos amigos míos. Qué felicidad estar de nuevo en Lloret con vosotros todos. Hay una cosa que no acabo de entender y que no me acabo de creer. No sé si os dais cuenta que Marta ha dicho mi sister, ¿no? Porque son las sister, ¿verdad? Lo de que consideraban feas o las consideraban feas como entidad, no me lo acabo de creer. Pondría en tela de juicio todo lo que han dicho a partir de ahí. O sea, creo que no me lo acabo yo de ver eso bien. ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí, ¿por qué entramos en esto de la literatura? Yo entré por dos cosas. Entré por mi pasión por los cómics y por el fútbol. Sí, o por el no fútbol, porque era muy malo. Entonces, yo en el colegio vivía en el sur de Tenerife, y iba a un colegio allí, y joder, ahí jugaban al fútbol todos, una maravilla, yo no valía para jugar al fútbol. Entonces había un tiempo de descanso muy grande, porque bueno, cuando esto fue en La Laguna, que es en el norte, entonces pues pasábamos en el colegio 3 horas, de los cuales prácticamente 2 horas y media estaban todos mis compañeros jugando al fútbol, y yo era muy patoso jugando al fútbol. Entonces, ¿qué hacía? Yo, pues voy a escribir, pero voy a escribir una novela de vikingos con todos mis compañeros de clase. Entonces, claro, pues el que era muy malo y chupaba mucho banquillo, pues lo colocaba de ofrenda, ¿no? Y escribí una novela de vikingos magnífica. Yo no sé si la serie de vikingos de Netflix es la mía, en una especie de 2.0. Es que la perdí en el traslado desde Tenerife cuando era pequeña, debía tener 7 o 8 años. Nos fuimos a vivir a Madrid. Y lo perdí. Entonces, toda mi razón de estar en la literatura tiene que ver con esos amplios recreos donde yo me dedicaba a escribir la historia de vikingos, haciendo de mis compañeros los protagonistas del libro en ese viaje que continuó después con el mundo del cómic. Mi madre es pintora, siempre estuve muy apegado al mundo de la pintura y sobre todo al dibujo. Entonces yo quería ser el dibujante de cómic. Era lo que más me apasionaba. Y claro, lo que pasa es que cuando uno dibuja cómic tiene que contar esas viñetas y hacer esos bocadillos para contar qué es lo que ocurre y cómo transitan hacia la siguiente ventana. Y a partir de ahí, pues entre el dibujo y que un día veo un grabado de un tipo que se llamaba Víctor Hugo, ¿no? Y empiezo pues a leer por ahí, con el tema del mundo gótico, etc., pues es cuando entre el no fútbol, lo mal jugador de fútbol que era, y esa pasión por el cómic,
hago esta obra, esta ópera prima, ¿no? Que fue una historia de vikingos que he perdido, y yo creo que todo lo que he escrito es una búsqueda de esa obra de vikingos que escribí con 7 años. Si no querías comentar algo de Marta que había comentado hace un momento, o me he perdido ahora yo, ¿no? Bueno, hemos conocido un poquito pues ese inicio, esa infancia, porque al final hablábamos a Petit Comité también antes con Carmen, la infancia cómo nos marca después el futuro, ¿no? El constructo de esas niñas y de ese niño, de esas historias de vikingos, y al final, bueno, cómo nos hace avanzar en el camino de la vida hasta que al final, yo creo que todos los que estamos aquí todavía conservamos nuestro pedacito de infancia. Os voy a decir, yo creo que es un tesoro, y sabiendo conservar ese pedacito de infancia, seguimos teniendo esa pasión, esa ilusión y sobre todo esa mirada que nos encanta. Y quería comentarte, Carmen, quería preguntarte, va a ser una pregunta un poquillo así. Nos has comentado esto, tu infancia y bueno, que te decían que eras muy fea, en fin, yo no me lo creo, pero bueno, ella si lo dice yo lo creo. También lo ha dicho Marta, y sin embargo, fijaros, o sea, ninguna de ellas, y bueno, ella ha dicho, ¿qué has dicho? Zanahoria, no, exactamente, fijaros. Si tuvieras que definir a día de hoy, en todo ese largo camino recorrido y todas esas miradas que te has llevado, y toda la observación y lo que has volcado en cada una de tus historias, a día de hoy, ¿cómo definirías tu relación con la literatura? ¿Cómo la definirías? ¿Una relación imposible de amor, de pasión, de necesidad, de escapatoria, de soledad, de libertad, en fin, madre mía, cuántos calificativos, Dios mío, de mi vida? Bueno, para mí la literatura es como un mal amor. Sí, ¿conocéis esa copla que dice ni contigo ni sin ti tiene ni pena remedio, contigo porque no vivo y sin ti porque me muero? Eso es lo que me pasa a mí con la literatura. Entonces cuando escribo lo paso horrible, pienso que todo lo que estoy escribiendo es una porquería, que me voy a tirar a la basura, que qué hago yo aquí, que mejor me voy al jardín, bueno, un sufrimiento espantoso, pero si no escribo me siento mucho peor. ¿Sí? Entonces, un tormento peor. Sí. Y entonces, pero tengo que contar cómo llegué de la niña esa que escribía el diario lacrimógeno a empezar a escribir. Bueno, lo del diario fue con 12 años, una cosa así, y después perdí el diario, por suerte no me lo robó mi hermana, porque eso es imperdonable, Marta, hasta el día de hoy, comprendo que te acuerdes. Pero bueno, a mí no me robaron el diario, pero yo en la vida lo hice todo al revés, porque normalmente la gente primero estudia, luego trabaja y luego se casa, ¿no? Ese es el orden, ¿no? Yo me empecé casando con 19 años, lo cual es un infanticidio, no lo recomiendo a nadie, pero fue así la cosa. Y entonces cuando tenía 20 y muy pocos años, ya tenía niñas en el mundo, y estaban una en el colegio y la otra en la guardería, y dije, bueno, Carmencita, ¿qué quieres hacer el resto de tu vida? ¿Quieres seguir siendo madre perfecta, esposa ideal, o te gustaría hacer alguna otra cosa? Y dije, bueno, que sí, en efecto, me gustaría hacer alguna otra cosa, pero yo no había ido a la universidad, así que todos los trabajos que estaban a mi altura no me interesaban. Es verdad que hablo idiomas bien, pero entonces con idiomas en aquella época solo podía ser azafata o podía ser secretaria internacional. Ninguna de las dos cosas me gustaba. Y en aquella época, estoy hablando del año 1976, por ahí, había en los periódicos había esos anuncios clasificados, que es la cosa más fascinante que existe. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Miriam, ¿recuerda aquello del reloj? Y yo, ¿cómo será la historia de Miriam, aquello del reloj? Vendo, yo qué sé, vendo casa por malos recuerdos. Entonces, yo me hacía una película con todos esos anuncios. Unos eran así misteriosísimos y el otro es tengo un canario flauta y me gustaría regalarlo, ¿no? Pero bueno, yo leía los anuncios y entonces había uno que decía hágase rico plantando champiñones. Y dije, mira, esto sí me va. Sí, yo tengo un jardín muy bonito en casa y digo, bueno, pues no, voy a probar con esto de los champiñones.
Así que compré una caja muy grande y una cantidad de palitas y de semillas y no sé cuánto, pero con tan mala suerte que en vez de tener eso que los ingleses llaman dedo verde, yo tengo dedo negro, murieron todos los champiñones. Fue un desastre. Así que tuve que volver a empezar y seguir leyendo los anuncios por palabras. Y había uno que decía, soy escritor, mejor dicho, soy profesor de literatura creativa, soy argentino y doy clase en tal dirección. Como digo, estoy hablando del año 76, o sea que nadie sabía ni qué era un taller literario. En España no existía. Y entonces llamé y como siempre pasa en la vida, seguro que les ha pasado a todos ustedes, si encuentran con un buen maestro, automáticamente te conviertes en un devoto de esa profesión. Y es verdad que yo siempre he sido una gran lectora, a pesar de que no iba a la universidad, siempre, bueno, mi padre era de ese tipo de persona que aprende ruso para leer a Tolstoy, griego para leer a Homero, o sea que la literatura estaba muy presente en mi casa, hasta el punto, y yo creo que estoy segura que esto lo compartimos los cuatro aquí, que yo soy esa persona que si no tiene nada que leer se pone nerviosísima. Me leo los prospectos de las medicinas, no sé, por ejemplo, en los hoteles, en Estados Unidos siempre está la Biblia de los mormones. Bueno, es aburridísima, pero yo me la he leído, yo personalmente. Bueno, parece que la literatura siempre ha estado en mi vida, de una manera o de otra, sobre todo como lectora, más que como lectora incluso. Pero no volviste a plantar los champiñones, no, ya dijiste, ya no planto más. Ah, sí, el profesor. Ah, se llama Mario Merlino, se murió, sí. Además es una pena porque ese tipo de persona que es un gran profesor y sin embargo no es un buen escritor, o sea, su gran frustración es que nunca tuvo éxito como escritor. Suele pasar, ¿verdad, Marta? Esto que suele pasar, que a veces ocurre, ¿verdad? Sí, es verdad, yo creo que le sucede mucho a los profesores de casi cualquier cosa, que son estupendos para impartir cualquier materia, pero luego son muy poco brillantes a la hora de ejecutarla. Yo creo que esa es la máxima frustración que tienen en general los profesores de cualquier materia así. Yo voy a lanzar la misma pregunta que le he preguntado a Carmen y luego pasamos al turno de preguntas porque creo que aquí estáis deseosos de preguntar. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era, si tuvieras que definir la relación a día de hoy de todo este recorrido como escritora con la literatura, Carmen nos lo ha presentado súper claro. Cuéntanos. Bueno, la literatura siempre ha sido mi vía de escape y yo creo que lo que me ha hecho más feliz desde que recuerdo. Yo siempre digo que he sido más feliz leyendo incluso que con el sexo, que claro, la gente, es verdad, porque Ulises ha puesto una cara como diciendo, a ver, perdona, te he escuchado bien, has puesto diciendo, ¿he escuchado bien o no? La realidad es que el sexo puede salir bien o mal, pero que la literatura, cuando tú lees, incluso aunque leas la Biblia de los mormones que decía Carmen, al final es que es un momento único e irrepetible en tu vida, leas lo que leas, incluso los prospectos de los medicamentos que suelen estar muy mal redactados. Por cierto, el caso es que es verdad que era una niña que parecía muy extrovertida, pero era una niña taciturna, con una infancia un poco particular y oscura y con mucha tristeza, y mi refugio constante y permanente siempre fue la lectura y, pasado el tiempo, la escritura, ¿no? Yo siempre digo que a mí leer me ha salvado la vida y me ha hecho, no sé si mejor persona, pero sí me ha dado la capacidad de ponerme en el lugar de los otros y poder comprenderlos un poco más. Con lo cual, cuando ha habido esta polémica de esta influencer que decía, no, pues probablemente leer no te hace mejor persona cualitativamente, pero sí te ofrece esa posibilidad de ponerte en el lugar del otro y sentir el dolor ajeno. Y como bien decía Shakespeare, lo dejaba muy claro Ricardo III, cuando uno no siente el dolor del otro, acaba convertido en un monstruo. Entonces creo que la literatura a mí me ha aportado pues casi lo mejor que tengo. Leer para mí ha sido, pues eso, mi vía de escape, el lugar donde he sido más feliz, y era inevitable que yo siguiera por esa senda, porque además siempre lo he sentido como una inmensa necesidad, también como un camino de sufrimiento, porque a mí me pasa también como a Carmen, estoy escribiendo y entonces de pronto pienso, hay un momento que esto es una mierda,
Pero de algún modo eso nos pasa a todos los escritores. De hecho, García Márquez solía decir que los escritores nunca abandonamos a las novelas, que nos abandonan ellos a nosotros, porque si por nosotros fuera estaríamos todo el tiempo corrigiéndolas. Hay un momento que la dejas marchar porque no te queda más remedio, pero nunca piensas que está acabada del todo y desde luego jamás que sea una obra magna y que esté perfecta. Pero yo necesito escribir permanentemente, todos los días, en todos los momentos de mi vida, a todas horas. No recuerdo un día de mi vida sin escribir, ni siquiera los días de mis partos. He escrito, cuando he escrito en serio, cuando he escrito un capítulo, he escrito un artículo, y cuando no he escrito alguna página de mi diario, siempre escribo, permanentemente escribo. Además, como yo soy una persona enormemente intensa para todo, porque soy muy intensa y muy comprometida, pues al final escribo siempre con esa intensidad. Y recuerdo lo que decía el premio Nobel Ulysses Napier, que decía que la diferencia entre lo que era literatura y lo que no lo era esa carta que le escribe un chico a su novia un día cualquiera, o esa misma carta cuando se la escribe el día antes de ser ejecutado. Bueno, pues yo escribo así, como si fuera a ser ejecutada al día siguiente, y poniendo todo mi corazón, todo mi cerebro y toda mi tripa en lo que escribo. Pero no eres intensa, Marta. Dice que no es. Sí, yo en esto estoy de acuerdo con Marta. La literatura nos ayuda a entendernos a nosotros mismos e intentar entender quizás hacia dónde vamos, porque al final es una forma, ¿no?, también de desnudarnos a nosotros mismos, está clarísimo. En este caso, ahí yo, bueno, antes de nada decía Marta, ha hablado un momento de partos. Desde aquí, muchísimas felicidades, Vanessa, porque os tengo que decir que desde aquí le mandamos un beso muy enorme, muy grande a Natasha. Desde aquí, un besito gordo, que tenemos una futura, vamos, escritora. Aún le falta un poco. Futura lo que sea, que tiene 7 meses. Exactamente, aún le falta un largo camino, pero bueno, cuéntanos. Pues iba precisamente a ir por ahí, por donde ibas tú, Angelique. Yo escribo para digerir el mundo. Es que si no, no lo entiendo. No lo he entendido nunca. Es decir, a mí me regalaron el típico diario con unas hojitas, me acuerdo que tenía dibujadas a los lados, así como de otoño, con una parte blanca en el centro para que escribiera mi diario. Nunca escribí una página de un diario, siempre escribí cuentos, escribí ficción desde el principio, es decir, tenía que ver de alguna forma metafórica con lo que me estaba ocurriendo o con lo que yo observaba alrededor. Pero lo gracioso es que ahora que le he hecho un vistazo, porque claro, lo tengo guardado porque mi madre lo guarda todo como todas las madres, como haré yo con Natasha igual, entonces lo he recuperado y me doy cuenta hasta qué punto hay ciertas obsesiones que nos persiguen a los escritores desde el principio. O sea, hay temas que me preocupaban de niña que aparecen en mis novelas del futuro. Es que es una cosa alucinante, ¿no?, cuando tienes la ocasión de ver ese vaso comunicante, ¿no? Quiero decir con esto que, bueno, a mí la literatura sí puedo decir que me ha salvado de muchas cosas. Yo soy hija única, entonces yo era la típica niña que tenía amigos invisibles, pero no uno, sino una pandilla entera. O sea, era una cosa. O sea, a mí me podías escuchar en mi cuarto hablando con diferentes voces que, si no hubieran sido padres un poquito de mente abierta, podrían haber pensado que tenían esquizofrenia galopante, ¿no? O sea, yo oía voces y ya representaba personajes. Pero cuando digo que me ayuda a filtrar el mundo y a entender el mundo, es que yo, por ejemplo, observaba comportamientos, hablando de cómo es el género humano en el colegio, que no entendía. Por ejemplo, hubo casos de bullying muy duros y uno me afectó a mí por defender a un niño al que tenían acorralado en mi clase un día, todo porque su madre había puesto unas gotitas de agua de nubecitas y te estaban llamando maricón y de todo. Fue una cosa muy dura. El niño se hizo pis de pura tensión. Tenía 10 años y yo me puse delante. Hasta ese momento no había tenido ningún problema en el colegio. Fueron 2 años de calvario los que sufrí a partir de entonces, ¿no? Y es que siempre he sido muy justiciera. Y lo soy en mis novelas también, es decir, me interesan los personajes que nadan contracorriente, me interesan los personajes justicieros, me interesan los personajes que no se conforman a pesar de todo.
Y yo intentaba entender por qué se creaban esos procesos, por qué el mundo era así, ¿no? Y a partir de un punto llegué a una conclusión, y es que, literariamente hablando, incluso todo se resume en que la literatura y todas las obras de teatro van sobre una sola cosa. Yo no soy de las que digo todos los temas están inventados, no. O sea, mientras el mundo avance, ahora tenemos la IA, pues ahora sobre la IA. O sea, es decir, siempre habrá temas nuevos que tratar literariamente hablando, ¿no? Porque la literatura, el escritor no es más que un tipo de mirada. Es una mirada diferente a la de un médico, diferente, incluso dentro de los escritores no es la misma la mirada de un poeta que la mirada de un dramaturgo, que la mirada de un novelista, y depende del género. Pero ese día me di cuenta, dije, es que claro, todas las obras, todas las que se han escrito van sobre una sola cosa, resumiendo, van sobre el deseo. Y me explico. El deseo del ser humano, el deseo del ser humano de conseguir algo. El amor, Romeo y Julieta. La luna, Calígula, ¿no? El poder, un territorio, lo que sea, la venganza. Es el deseo del ser humano, está en todas las obras literarias, y el tema es qué va a hacer el personaje para conseguir ese deseo y quién se lo impide y qué está dispuesto a hacer para conseguirlo. Al final, todas las obras van sobre esto. Por eso, para mí, una forma de filtrar la sociedad, una forma de filtrar la política y una forma de filtrar incluso la historia, de ahí que yo sea muy multigénero y me encante brincar de uno a otro, siempre intento observar al ser humano desde su deseo de conseguir algo y de qué es lo que se le impide, porque ahí está la historia de la humanidad. Bueno, pues yo quería volver al tema de los mormones, que comentó antes mi querida Carmen. Porque yo viví en Estados Unidos, me tocó vivir en uno de los años que estuve con una familia mormona, y recuerdo que los domingos me comía 4 horas de iglesia. Y recuerdo un día que fue una cosa alucinante, porque claro, llegaban allí y tenían una especie como de púlpito donde salía alguien con un problema, contaba el problema y se acababa el problema en la comunidad. Recuerdo un tema de una infidelidad, se contó allí entre uno y otro, y ya nadie tenía que cuchichear porque ya habían contado todo el tema y se acaba a otra cosa, ¿no? Entonces esto lo uno con una cosa que dijo antes Marta, que es ponerte en el lugar del otro para comprender su dolor. ¿Qué es lo que vivía yo en aquel momento cuando tenía 15 años viendo aquello? Esto es una cosa alucinante, ¿no? A mí me encantaba ir a esta, porque era una cuestión de ver la exposición del dolor, ¿no? Y poder llegar a comprenderlo sin máscara. Yo creo que la literatura tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con ponerte en la situación de otro, que puede ser un personaje real o puede ser un personaje de ficción, para comprender el dolor del mundo. Y dentro de esto, como estaba diciendo Vanessa, tiene mucho que ver también con las bajas pasiones. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos que sé que tenéis ganas de preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, ya que nos tenemos aquí descubriendo un poco más la persona, descubriendo un poco más la pregunta?